Tenemos entonces a Fernando Bastías, parte de la CDH en esta mañana. Te agradecemos, te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Gracias por acompañarnos. Un saludo con todos, muchas gracias Verónica y Jorge por la invitación. Fernando, bienvenido a este programa. Primero comentar, ¿por qué la necesidad de hacer un tribunal, un juicio popular? Finalmente, si bien el tema de las masacres carcelarias intentaba buscar, digamos, una solución a través, aparentemente, del Estado, se dieron algunas medidas, pero ¿cuál era el alcance que se buscaba con este evento sucedido? Bien, justamente los tribunales populares vienen de lo que inicialmente se conocían como tribunales éticos, que es esta capacidad que tiene el pueblo, o en otras palabras también la sociedad, de juzgar la responsabilidad de determinados escenarios al Estado, pero también la posibilidad de poder emitir algún tipo de reparación. Por ejemplo, las y los jueces populares ese día 9 de septiembre lo que dijeron al final es que la sociedad también tiene una responsabilidad directa con la crisis carcelaria y que a nombre del pueblo ecuatoriano también se le ofreció disculpas a las familias, porque todas y todos colaboramos bastante en promover el sistema punitivo que al final del día terminan en masacres carcelarias afectando también a las familias. Entonces la necesidad de un tribunal ético, es decir, y afirmar de que todas y todos tenemos un compromiso para reducir la violencia en todos los escenarios posibles, incluyendo la cárcel. Paralelamente, esto también se hace para poder generar incidencia y fortalecer el comité de familiares, porque al final del día el Estado no ha movido ningún solo dedo por emitir algún tipo de reparación a las familias, ni siquiera disculpas públicas. Y ya tiene un informe de la Asamblea Nacional, tiene un informe de la Comisión Interamericana, tiene una política pública que inclusive se señala de que las familias tienen que tener una reparación integral y tiene un sinnúmero de informes y recomendaciones que les obligan a incorporar a las familias en todo este proceso de rehabilitación y también de reparación por las masacres. Pero hasta ahora no se lo ha realizado. Entonces, la idea con el Tribunal Popular es que desde la sociedad civil, desde las personas defensoras de derechos humanos y desde las familias, juzguen al Estado, le notifiquen esta obligación de reparar y, en el peor de los casos, si no se llegase a cumplir, se iniciarán las acciones judiciales respectivas, pero ya el gobierno no puede decir de que no hubo otras instancias o momentos previos para poder, en este caso, realizar el trabajo que tienen que hacer. Estamos a pocos días de conmemorar lo que sucedió el 28 de septiembre del 2021 en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, en donde se produjo la tercera masacre carcelaria de este año. Tú nos comentas, hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional, se conformó una comisión especial, hay datos, hay testimonios, se realiza esta acción, pero asistimos a la indolencia de las autoridades. Y me refiero justamente, no toman una postura concreta, van cambiando de autoridades en el SNAI. El Ministerio o la Secretaría en realidad de Derechos Humanos ha velado por su ausencia, al menos en estos últimos meses. ¿Qué pasa con esa indolencia del Estado ecuatoriano? ¿Está dejando morir a las personas en las cárceles en esas condiciones? Sí, en lo absoluto. Y de hecho, criticamos fuertemente el rol pasivo que ha tenido la Secretaría de Derechos Humanos, sobre todo en esta nueva política de rehabilitación que se la dejó literalmente regalada a Naciones Unidas. Nosotros hace poco, desde Alianza contra Prisiones, que el CDH también forma, consultamos cuál es la participación de la Secretaría de Derechos Humanos en el censo penitenciario y no tenían ningún tipo de información porque únicamente el SNAI se encargaba de ejecutar. Entonces no hay un seguimiento del ministerio ejecutor o de seguimiento de este tipo de políticas, y nuevamente reafirmamos de que no hay un interés por mejorar la vida de las condiciones de las personas privadas de libertad ni tampoco de sus políticas públicas. A ver, y además tienes comentarios, por ejemplo, y lo ocurrido y lo replicamos porque finalmente es una lideresa política y genera opinión pública. Comentarios como generar un Alcatraz
generar acciones de endurecer las leyes por parte de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. ¿Qué pasa justamente con tomar desde la mirada de las familiares, las personas que están involucradas con las personas privadas de la libertad para tener verdaderos resultados? Porque esto también van y vienen comentarios que traen camiones y carros para las reuniones con personas de las localidades, con autoridades sobre el tema de seguridad. O sea, esto se ha convertido en realidad en un show mediático sobre qué pasa con las prisiones, pero lo que está sucediendo en realidad ya lleva bastante tiempo y no ha adquirido resultados. Sí, correcto. Y lo que intentamos posicionar también es que todo este show mediático termina al final del día afectando a las familias. Fíjense que en la sentencia del Tribunal Popular se identificaron 3 escenarios en donde las familias pasaron por momentos tormentosos. El primer escenario, en donde el familiar ingresó a prisión. Entonces se supone que cuando mi familiar ingresa a prisión por cualquier motivo, está en manos del Estado, entonces su seguridad y el resto de derechos se encuentra garantizado. Pero no es así, inició un camino tormentoso. En los testimonios pudimos oír que muchas de las familias tuvieron que vender cosas para poder costear la seguridad, la alimentación, el traslado, la vivienda, las condiciones dignas de su familiar en prisión. El segundo escenario es a propósito de la información o la participación que tiene el familiar en el proceso de rehabilitación. Justamente lo que tú mencionas, todas estas ideas que nacen desde el punitivismo ignoran por completo la participación del familiar en el proceso de rehabilitación y por ende también le privas de información. Tal cual lo que ocurrió en las masacres, ningún familiar se enteró por fuentes oficiales del gobierno de lo que estaba ocurriendo en el centro penitenciario. Tuvieron que acudir a medios de comunicación alternativos, tuvieron que ver los videos en redes sociales, entre otras cosas. Y bueno, el tercer escenario, que es propiamente la masacre, hasta ahora, que no han tenido ningún tipo de reparación, y posiciones como las de la alcaldesa Cynthia Viteri, que claramente responde a un tinte electoral, lo único que hace es agravar la crisis, pero también agravar la situación en la que se encuentra el familiar, porque como no ha recibido algún tipo de reparación, la sociedad y el Estado siguen ubicando a las personas privadas de libertad no como sujetos de derecho, sino como objetos que pueden servir para posicionar agendas políticas. Entonces, eso es algo importante que también mencionaba la jueza, por ejemplo, Gina Benavides, de que las personas privadas de libertad históricamente en el Ecuador siempre han sido tratadas como objetos, pero desde que las familias se han organizado, uno de los posicionamientos es que son sujetos de derecho y como tal merecen ese trato, merecen esa política, inclusive dentro de los discursos también. Recién el sábado, en medio de unos contactos, pudimos localizarlo. Me dijeron que estaba muerto en la morgue. El domingo lo pude ver y hacer el reconocimiento del cadáver. Este es uno de los testimonios que dieron una de las madres, Mayra Rosado, sobre, digamos, justamente la situación de su hijo, que retrataba un poco lo que tú mencionas. Ahora, esta indolencia del Estado, primeramente con las personas que están dentro de las cárceles, pero además con los familiares, finalmente parece que el Estado termina condenando primero a las personas que están adentro por el delito que fuere, pero también a sus familias, además. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que el tribunal hace principalmente en lo que tiene que ver con este trato a las familias, en esta falta de información, pero además de, si se quiere, jugar con la información de un ser querido? Bueno, el Tribunal Popular lo que recomendó es justamente lo que ha venido diciendo el sistema interamericano y el sistema universal: incorporar a la persona familiar dentro del proceso de rehabilitación, así como en la construcción de la política pública de rehabilitación social, ¿no? La información es sumamente valiosa para el familiar para conocer la situación en la que se encuentra su privado de libertad. Y eso inclusive lo recoge la actual política pública de rehabilitación. Entonces a nosotros nos sorprende de que hayan hecho un censo penitenciario y que las preguntas hayan sido en la total privacidad y que a ningún familiar se le haya consultado algo o se le haya involucrado en algún proceso para ejecutar este censo. Entonces claramente el Estado y ninguna institución pública
está tomando las recomendaciones que, aparte que de las que hizo el Tribunal Popular, son recomendaciones que, como ya mencionó Jorge, derivan de otros informes también. Y quiero enlazar justamente un tema que en este momento se encuentra en debate y en opinión nacional, y me refiero a la consulta popular sobre seguridad. Desde ustedes, desde la CDH, ¿cómo miran este remedio a la enfermedad de la inseguridad, de la criminalidad, que tiene que ver con dar mayor participación a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad cotidiana? Y te lo pregunto, Nando, porque hemos visto en varios noticieros, en un relato de, por poco más, están haciendo obra pública en estos días en estado de excepción, me refiero haciendo mingas, los militares los ves pintando paredes, quitando vallas, organizando los barrios. ¿Qué pasa con el involucramiento de los militares en los sectores populares de Guayaquil y este tema de la consulta popular? Justamente el día de hoy el CDH va a emitir un pronunciamiento en relación a la militarización de las comunidades de la ciudad de Guayaquil. Para nosotros, las comunidades de Guayaquil no son violentas, sino que reciben violencia. La poca política de prevención en temas de seguridad y además la política securitista que nace de una espontaneidad y de una falta de planificación terrible, lo que ocasiona es que las comunidades reciban la percepción de que se encuentren en un contexto de guerra. Hace poco ingresamos a Sociovivienda 2. Sociovivienda 2 tiene un proceso comunitario de hace más de 9 años, Tiene un caso inclusive hasta la Corte Constitucional que ha sido liderada por los mismos procesos comunitarios de allí, por los mismos líderes y lideresas. Sin embargo, ahora está siendo militarizada y se está tratando a la gente como delincuente y han creado un ambiente, un escenario de guerra que por supuesto afecta a niños, niñas, adolescentes, porque de un momento a otro que el Estado recién se preocupe por una comunidad que ha sido abandonada totalmente en política pública, en política de prevención, y lo único que hagan es mandar carros de militares a asustar a la gente, a destruir estructuras, porque ahí la gente se ha organizado y ha construido cercas alrededor de pequeñas casas, pero lo que hicieron los militares fueron ir y destruir esas alternativas de seguridad que la misma comunidad ha construido. Es violento. Entonces, claro, pero en versiones, Nando, perdón que te interrumpa, pero en versiones oficiales hablan que retiran esto porque es utilizado por el crimen organizado para evadir el seguimiento a la policía. ¿A quién creer en este relato? Justamente porque, y te lo digo y lo reafirmo, hemos visto el relato en noticieros sobre la buena obra y la gestión que hacen militarizando los sectores populares, pero por el otro lado tú nos comentas que hay esta afectación directa y la militarización en estos barrios. Nosotros quisiéramos preguntarle al ministro Carrillo cuántas veces su vivienda ha sido militarizada y cuáles han sido los resultados de esa militarización. Más de 10 escenarios en los que a su vivienda han ingresado camiones enteros de militares. Y bueno, 14 se van a retirar. Y la idea es preguntarse, ¿van a cambiar las cosas de su vivienda porque hayan destruido las vallas o porque hayan ingresado militares? ¿O realmente hay otro enfoque que se puede hacer allí? Entonces, para nosotros hay un total rechazo por parte de la comunidad y también por parte de la sociedad civil sobre estas medidas espontáneas que lo único que hacen es afectar el tejido social comunitario y también no es una medida para poder combatir la seguridad. Más bien lo que hace es ocasionar y promover la violencia dentro de la comunidad. Ahora, se realiza el tribunal, hay, digamos, una sentencia, unas recomendaciones, pero es una iniciativa justamente popular, ciudadana, pero falta un actor, que es el Estado. ¿Cómo buscarán que estas recomendaciones, lo tratado por el tribunal, finalmente llegue a oídos de instancias estatales? Muy bien. La sentencia del Tribunal Popular va a ser notificada antes del del aniversario de la tercera masacre en el Ecuador. Y la sentencia va a tener un plazo mínimo para poder cumplir las reparaciones que estamos exigiendo. En caso de que no se cumplan, nosotros iríamos a las vías judiciales respectivas. Pero esta notificación no solamente va a ser con la sentencia del Tribunal Popular, sino que también van a incluir recomendaciones que ha hecho todo el mundo. Entonces, de hecho, el 28 de septiembre también vamos a tener la visita del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas.
que se van a reunir directamente con el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Y también les vamos a entregar a ellos la sentencia del Tribunal Popular para que puedan emitir las recomendaciones, y con todo eso a la mano le vamos a decir, todo el mundo, al Estado claramente, todo el mundo te ha dicho que tienes que reparar a las familias. ¿Cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Y te damos tal tiempo, tal plazo. Si no llegas a cumplir el plazo, nosotros, como Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, en compañía del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, vamos a llegar al sistema de justicia nacional para poder exigir frente al juez o jueza esto que estamos exigiendo, no solamente nosotros, sino toda la sociedad, porque es el resultado del Tribunal Popular. De acuerdo, entonces estaremos atentos y atentas justamente en la conmemoración de lo que será justamente el 28 de septiembre, lo que pasó, la tercera masacre carcelaria en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. También a compartir los testimonios, de escuchar lo que sucede en torno a lo ocurrido con las masacres en las cárceles, pero más allá también las condiciones en las que en este momento están las personas privadas de la libertad, para que no se normalice, porque bueno, ya llegó la segunda, tercera, cuarta, y no lo digo irónicamente, nos asombra que se naturalice, que vuelvan a ocurrir y eso se establezca como algo que debe ser, ¿no es cierto?, algo más cotidiano, que no ocurra eso en Ecuador. Te agradecemos, Nando, por tu compañía aquí en Entrevistas WAMR. A ustedes, Verónica y Jorge, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Muchísimas